Dice el diccionario: tendencia, de tender, propender, inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Pero los fines no siempre son ciertos, ni las inclinaciones adecuadas. Tendencia, de tender, propender, inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. El mañana nunca llega, pero las tendencias se manifiestan hoy. Inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Lo que mañana va a ser noticia y pasado simplemente olvido es una semilla, un germen de realidad que se manifiesta en las tendencias. Inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Tendencias, las noticias del mañana. Para los que son manija, que les gusta tener el auto impecable, este programa les recomienda Doctor Pulidora. ¿querés vender tu auto y querés que se vea como nuevo? Doctor Pulidora. Esta gente sabe lo que hace. Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138. Morón, pulido, abrillantado, tratamientos acrílicos y cerámicos, limpieza de tapizados. En Doctor Pulidora le dan cariño a tu auto, a tu moto, a tu camión. Y a tu persona, Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138 en Morón. Búscanos en nuestras redes. En Instagram, Doctor Pulidora. este programa y todos los que los escuchan. Ya lo probamos. Probamos también. Doctor Pulidora. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. 28, 34, 58. 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad. La Universidad Nacional de La Matanza hace más de 30 años que está comprometida con la educación pública y gratuita. Más de 65.000 estudiantes, líder en el ranking de eficiencia educativa de Argentina. 70 carreras de grado, posgrado y pregrado. 18 disciplinas deportivas. 20.000 graduados y graduadas. Un cine-teatro auditorio abierto a toda la comunidad con espectáculos para toda la familia. Galardonada con el Premio Conex como institución educativa más destacada de la década. La Universidad Nacional de La Matanza es tu universidad. Sigamos avanzando juntos en el camino a la excelencia. Hola, ¿cómo les va? Han pasado 6 minutos desde las 3 de la tarde. Seguimos acá haciendo el programa Tendencias en Ecomedios, como todos los martes, de 15 a 17. Hoy con un programa cargado de información, de noticias, de notas, de entrevistas, todos temas que tienen que ver. Recuerden, tratamos al menos de hacer eso, de no seguir tanto la coyuntura, pero estamos en un proceso electoral, entonces eso nos lleva a hablar de lo que está pasando en las distintas provincias, de los distintos hitos que se van cumpliendo a medida que se acerca octubre, esa fecha tan importante donde vamos a decidir, antes también en las PASO, el futuro de la Argentina en función de lo que tiene que ver con el cambio de autoridades. Vamos a ver qué es lo que pasa y en este paneo, en este recorrido que hacemos nosotros, primero, antes que nada, cumplamos con las formalidades. Vamos a saludar a Javier Martínez y agradecerle que pone al aire este programa todas las veces que sale al aire, y el aire en general de Ecomedios, al señor José Venturín en la producción, a Laura Arezo y un staff de colaboradores que en un ratito les voy a mencionar. Pero no me quiero distraer
porque lo tengo en línea telefónica, ya conectado con nosotros, a Dante Rossi, quien es dirigente del radicalismo en la provincia de Córdoba, provincia que fue protagonista este fin de semana de algunas elecciones, ya nos viene dando algunas noticias Córdoba, y quizás también nos dé alguna pauta de lo que pueda llegar a pasar en el futuro, ¿no? En cuanto a las elecciones a gobernador. Vamos a ver qué nos dice Dante Rossi. Dante, Pablo Galeano te saluda, ¿cómo te va? Gracias por atenderme. Hola Pablo, ¿cómo andás? Buenas tardes. Un gustazo hablar con vos nuevamente. Igualmente. Te vamos a usar un poquito de analista político local también, además de contarnos qué es lo que andás haciendo vos en este marco electoral, que como decíamos al comienzo del programa, se va acercando y las fechas importantes, y ya algunas provincias nos están dando algunas pistas quizás de lo que puede pasar o no, o quizás son elecciones locales que tienen esa particularidad de reflejar quizás las alegrías y tristezas de lo que pasa localmente, pero nada tiene que ver con lo nacional. ¿Cómo estás viendo este proceso? ¿Cómo ves las elecciones que arrojaron su resultado durante este fin de semana también? ¿Se puede hacer alguna lectura en particular? ¿Qué es lo que lees vos, Dante? A mí me parece que sí, la verdad que nosotros, venimos reclamando y diciendo en la campaña que en Córdoba hace 24 años gobierna el mismo signo político, el mismo partido político, disfrazado con el nombre de una coalición o de otra, pero siempre la centralidad pasa por el mismo partido, que es el peronismo en Córdoba. Y hasta ahora hemos tenido elecciones importantes, había 3 elecciones donde gobernaba el radicalismo y se ganó. Después, hace una semana, se votó en Corral de Bustos, que gobernaba el peronismo, y allí ganó el radicalismo la elección. Y después, este fin de semana hubo varias elecciones, hubo cerca de 21 pueblos y comunas donde se votó, y allí el dato saliente fue que todas las administraciones que estaban gobernadas por el radicalismo se ganaron, y de las que estaban gobernadas por el peronismo, hubo 2 que el radicalismo ganó, en las acequias y sobre todo en Coronel Molde, que es una ciudad más grande de Córdoba. Con lo cual el resultado para nosotros fue muy importante, y es como que está anticipando un cambio, está anticipando que hay posibilidades de cambiar el signo político en la elección, y eso se va a ir corroborando. Este domingo se vota en muchísimas localidades, después el 11 de junio también hay elecciones muy anticipadas y de muchos lugares antes del 25 de junio, que allí se va a ir testeando, que si bien son elecciones locales, pero también tiene la magnitud de que muchas veces si cambian de signo político y si cambian de partido es porque también hay una posibilidad enorme de que haya un cambio en el gobierno. Contame, vos bien definiste que el gobierno actual de Córdoba es un gobierno peronista, ¿no? Se llame como se llame o use la etiqueta que use. Esto tiene, el cordobés promedio, digamos, el que vota, ¿tiene conciencia de esto o no afecta la gestión, digamos, peronista a nivel nacional, que a veces es castigada en las urnas, no afecta a lo que pasa localmente? Lo que pasa es que el peronismo de Córdoba es un peronismo distinto al nacional. ¿Y eso lo sabe la gente o lo percibe? Lo percibe. Ellos se han cuidado mucho de señalar críticas, y aparte Córdoba ha sido muy afectada muchas veces por gobiernos del kirchnerismo, entonces eso ha generado una reacción del cordobés, y el gobierno provincial se ha cuidado defendiendo el campo y defendiendo distintas cuestiones que tienen que ver con la capacidad productiva de Córdoba, entonces hay una diferencia. Lo que sí también hay que señalar que nosotros lo que estamos proponiendo es cambiar el orden de prioridades, porque este es un gobierno que ha hecho mucha obra pública, pero a costa de un enorme endeudamiento. Córdoba es la provincia que está más endeudada en moneda extranjera, tiene casi el 98% de su deuda atada en gran parte del dólar, con lo cual cada vez que hay una mini devaluación de esta que se producen todos los días, la deuda crece. Pero aparte, Córdoba tiene muchísimos lugares sin conectividad, tenemos 3 puntos más de pobreza que la media nacional, con la capacidad que tiene la provincia en materia de campo, en materia de agricultura, en materia de metalmecánica. La verdad que tendría que ser una situación distinta. Los docentes cobran por debajo de la línea de pobreza.
pobreza y hay un reclamo instalado en la provincia. La inseguridad es cada vez más complicada. Hay generalmente en la ciudad de Córdoba hay cerca de 15 barrios todos los días que generan marchas espontáneas reclamando seguridad, con lo cual creemos que hay que cambiar ese orden de prioridades y tal vez un puente menos pueda hacer que se le pague mejor a los docentes, a los médicos, o que se pueda mejorar las jubilaciones, que eran el 82% móvil en su momento, y que después de 2 reformas muy grandes que se hicieron, una en la pandemia, pasaron a bajar al 67,2%. Claro. Ese endeudamiento que vos mencionás, que me parece que es central para entender lo que pasa en Córdoba también, fue asumido durante varias gestiones. Digamos que el gobierno actual hereda, como ha heredado el Nacional, deudas importantes de otros gobiernos de otro color político, ¿o son generadas por el mismo color actualmente? Generadas por el mismo gobierno. Aquí no tienen a quién echarle la culpa, claro. Hace 24 años que gobiernan. Nosotros siempre decimos que no queremos que Córdoba se feudalice, no queremos que Córdoba se parezca a otras administraciones provinciales donde se perpetúan en el poder. Obviamente que con distintos gobernantes, respetando la constitución de la provincia, pero es el mismo signo político. Hay funcionarios que están hace 24 años en la gestión, y eso hace que no tengan ni las mismas ganas, ni el mismo entusiasmo, ni las mismas ideas de cambiar cosas. Es más, no hay, hoy hicieron un anuncio, por ejemplo, con bombo y platillos, diciendo que la policía iba a usar armas no letales que tiran gas pimienta, cuando hay una inseguridad que realmente mete miedo, sobre todo en la ciudad de Córdoba, pero también en lugares más grandes, y que eso es una medida que yo diría que prácticamente es una gota en el océano de las cosas que hay que hacer para mejorar la seguridad en la provincia. Claro, que son temas aparte sumamente complejos que no los solucionás ni siquiera armándolos con bazooka a los policías. Es un tema más complejo. Claro, acá falta capacitación. Nosotros tuvimos un caso emblemático, el de Blas Correas, donde la policía le disparó por la espalda a unos chicos que iban en un auto y terminó matando a uno, y salió hace un mes la sentencia donde claramente expresa que hubo responsabilidad institucional. Entonces hay falta de capacitación de la policía y cosas que tienen que ver con muchos años donde no se hicieron las cosas como correspondía, y de la noche a la mañana no se puede avanzar en solución. La oposición está organizándose, fruto también de algunas definiciones que hablan de algunas candidaturas. ¿Cómo está posicionado hoy Juntos por el Cambio, puntualmente, que parece ser la oposición más importante? Te pregunto también por el partido de Milei, ¿cómo está? Porque se ha visto en distintos resultados electorales que los libertarios, a pesar de tener una caja de resonancia importante en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, que es casi innegable, más allá de que uno pueda dudar de las encuestas, no pasa aparentemente lo mismo en el interior del país. Hemos visto elecciones en provincias quizás más chicas que Córdoba, ¿no?, pero donde los libertarios apenas rozaban el 2, 3, 4% frente a pronósticos que les daban, por supuesto, muchísimo más. ¿Qué es lo que está pasando en Córdoba con los dos grandes opositores, por lo menos a nivel nacional, o por lo menos de eso es lo que se habla? Teniendo en cuenta primero lo de Juntos por el Cambio, se resolvió sobre la base de sondeos de opinión. Había 2 candidatos, uno Luis Juez, que es de un partido que integra Juntos por el Cambio, pero es un partido cordobés. El otro es Rodrigo de Loredo, que es diputado nacional y que también que aspiraba a ser gobernador, a ser candidato a gobernador de la provincia. Se hicieron distintos sondeos y bueno, terminó casi en una paridad, pero con algunos puntos de diferencia a favor de Juez, con lo cual Rodrigo reconoció eso, y el presidente de la Unión Cívica Radical, Marcos Carazo, es el candidato a vicegobernador de la provincia, con lo cual hay una alianza bien consolidada, bien a la cordobesa, y bueno, y estamos bastante bien posicionados. Respecto a lo de Milei... Antes de meternos con Milei, antes te pregunto, el PRO ahí en Córdoba forma parte de Juntos por el Cambio. ¿No tiene la fuerza que tiene este partido local cordobés de Juez ni el radicalismo? El PRO lleva el primer candidato a legislador provincial, y aparte ayer se ha resuelto que
Zoe Zucaria, que es también diputada nacional del PRO, Sí. va a ser la candidata viceintendenta de la ciudad de Córdoba, que se vota un mes después, acompañándolo a Rodrigo de Loredo. Así Y que la, sí hay y, que- la, y la amistad esta de Macri con Schiaretti y todo ha perjudicado un poco al PRO local. Perdón que te haga hablar de los socios, ¿no? Pero quería saber cómo está eso. A nosotros nos complica mucho cada vez que hay dirigentes que vienen de Buenos Nacionales, Aires claro. y hablan bien de Schiaretti. Cada vez que eso se lo hicimos entender a Gerardo Morales y nunca más lo hizo. Y ahora cada uno de los dirigentes nacionales que vienen, estuvo Rodríguez Larreta el día sábado recorriendo Villa General Belgrano, Santa Claro. Rosa de Calamuchita, y claramente estuvo acompañado por Juez y apoyó por supuesto el cambio. Macri viene el martes a disertar en la Bolsa de Comercio aquí en Córdoba, pero creo que también va a venir a decir que tiene que Alineado. haber un cambio de gobierno. Claro, perfecto. Ahora sí nos metemos en este fenómeno extraño que son los libertarios. ¿Cómo están? Los- ¿Qué pasa en Córdoba? De los libertarios pasa lo mismo que pasa en otras provincias. Ellos hay dos expresiones del partido de Milei que se inscribieron, van divididos, van dos listas, y Milei los ha desconocido. Y los ha desconocido porque porque uno analiza encuestas y sondeos de opinión y es irrelevante la posibilidad o los números que tienen. No hay ninguna chance de que hagan una elección medianamente importante, con lo cual el mismo líder ha dicho que no tiene nada que ver con ninguna de las dos listas, y me parece que van a sacar un porcentaje muy exiguo de votos. ¿Qué pasa, o por lo menos qué dicen las encuestas? Y acá también abro un paréntesis para aclarar que por lo menos de este lado tienen muy poca credibilidad, ¿no? Pero cerrando el paréntesis, ¿qué dicen las encuestas en cuanto a lo presidencial? Porque todos dicen eso, ¿no? Que decís vos, que es lo que está pasando, que los referentes de Milei, sin Milei en la lista, les va muy mal, pero quizás la lista con él presente, o la lista o la candidatura de él, sí prospera. ¿Qué es lo que te dicen las encuestas que tenés a mano? Está alto Milei, está bastante alto, mide bastante. Yo lo que creo es que una vez que entremos ya en el terreno electoral, donde cada uno dice las propuestas y explicita lo que propone, se va a empezar a caer. Yo no creo, desde mi punto de vista, sería un salto al vacío, sería una tragedia para la Argentina que Milei participe incluso hasta de una segunda vuelta electoral. Me parece que es más, cada vez que uno escucha las propuestas, me parece que más miedo meten. La verdad que sería un salto al vacío, y ojalá que la gente se dé cuenta. Está bien, yo creo que él es una expresión de la bronca o del rechazo que tiene la gente sobre la política tradicional, pero eso a la hora de votar no tiene nada que ver. Me parece que dentro de Juntos por el Cambio hay muchos dirigentes que tal vez compitan en una PASO y que han mostrado capacidad de gestión, como puede ser el caso de Gerardo Morales en Jujuy. ¿Hasta cuándo tenés mandato vos, Dante, en tu banca? Tengo un mandato hasta el 10 de diciembre y voy de candidato nuevamente para ver si renovamos por 4 años más. Muy bien, Dante, te agradezco. Sé que estás construyendo ahí en Córdoba, sos, para quienes no te conocen, un militante de esos 24/7, ¿no? 24 horas los 7 días de la semana laburando en política. Sabemos que eso genera muchas cosas buenas y también un cansancio importante, así que te agradecemos esa militancia que es importante en momentos, sobre todo, donde la política está bastante cuestionada y desprestigiada. Ese carácter, esa voluntad militante tradicional que caracterizaba a los buenos militantes, la verdad que es un buen ejemplo. Así que te agradecemos mucho ese laburo y que nos hayas atendido hoy y hecho de analista y de local. No, gracias a vos. Digo que a pesar de las redes, uno trata de mantener el contacto mano a mano, de recorrer la provincia, de escuchar a la gente, porque me parece que la política se tiene que nutrir también de eso, no solo redes, sino también contacto permanente con la gente, y eso es lo que trato de hacer, y te agradezco mucho la nota.
Un abrazo grande, Dante. Un abrazo, buenas tardes. Estuvimos conversando con Dante Rossi, nos fuimos a Córdoba para ver cómo están las cosas. En un ratito, si les parece bien, también vamos a establecer una comunicación con Corrientes. Tenemos previsto conversar con el vicegobernador de Corrientes para que nos cuente también cómo está la situación ahí. Vamos a hacer una especie de, si podemos aprovechar este programa, de paneo por varias provincias. El vicegobernador es Pedro Breillar Copar y Pocar, y nos va a contar un poco cómo está la situación en la provincia. Si les parece bien, tenemos muchos temas para hablar, pero para ordenar un poco la cosa y la casa, un poquito de música, Javi, para de paso danzar, ¿por qué no? Estamos escuchando Tendencias con la conducción de Pablo Galeano. Bueno, seguimos en Tendencias con primero un Roy Orbison nos pasó Javi, increíble. Y ahora estábamos escuchando un poquito que lo serruchamos a Radiohead, ¿no? Sí, no sé si es Karma Police, algún temita de esos. Bueno,
Recién entrevistamos a Dante Rossi de la Unión Cívica Radical, legislador de Córdoba, y ahora, si Dios quiere y la tecnología nos ayuda, tenemos ya en comunicación telefónica, o vía Zoom, ¿no? El vicegobernador de Corrientes, Pedro Brellar Pocar. Estás ahí, Pedro. Pablo Galeano te saluda, gracias por atenderme. ¿Cómo te va? Me parece que quizás no has habilitado, Pedro, el micrófono de tu computadora. Ahí está, perdón. Ahí está. Perdón, ahí. Perfecto, señor. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Pedro? ¿Bien? Bien, gracias. Bueno, bien. Bien, gracias. Bien. Gracias por atendernos. Recién estamos haciendo en realidad, venimos haciendo un paneo por distintas provincias para ver cómo está la situación. Se nos acerca la fecha electoral y quizás muchas veces la campaña distraiga lo que es la gestión. Vos como vicegobernador estás quizás más preocupado por lo segundo que por lo primero, pero queremos saber cómo está Corrientes y cómo está procesando este periodo previo a las elecciones. Bueno, sí, nosotros estamos dentro de todo una campaña muy tranquila. Es una campaña legislativa nada más. Acuérdense que Corrientes y Santiago del Estero somos dos provincias gobernadores en esta oportunidad como consecuencia de las intervenciones federales de algún tiempo. Sí. Dentro de todo diría que es una campaña tranquila. Creo que nosotros vamos a andar bien. El gobierno goza de un prestigio importante que espero se vea reflejado en el acompañamiento de la gente con los votos, ¿no? Nosotros estamos renovando 1/3 del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados y la mitad de los 70 de los 75 consejos deliberantes que hay en la provincia. ¿Qué lección tomás de los distintos resultados electorales que has seguramente visto que están sucediendo en distintas provincias, en distintas localidades? Si bien son elecciones algunas pequeñas, ¿no?, que no marcan demasiado tendencias, pero sí permiten hacer alguna lectura. ¿Cuál es la tuya? Bueno, la lectura que yo hago es que en muchos casos, sobre todo en las provincias del norte que han votado, los oficialismos han salido bien parados. En general, diría que todas las elecciones, salvo creo la provincia de Neuquén, es la única donde el oficialismo perdió. Sí. Lo que puede, sin duda, eventualmente, no conozco la realidad de cada lugar, pero en principio diría que hay una aprobación a las gestiones locales, ¿no? En el caso nuestro, lo que yo creo es que al gobierno le ha tocado afrontar 3 grandes problemas de los últimos 2 años y pico, 3 años, 2 años y pico, cuyos orígenes o causas no son generados por la provincia. Primero fue la pandemia, claro, donde hubo una respuesta realmente que fue ejemplo en el país con el hospital de campaña que permitió que no colapsara el sistema de salud y que tuviéramos una de las tasas de letalidad más bajas de la Argentina. Después las sequías enormes que tuvimos y los incendios, donde también hubo una respuesta no solamente en la emergencia, sino en la asistencia posterior. Finalmente, en el tema costo de vida, es para las provincias, para los gobiernos provinciales, municipales, realmente un problema tener que estar manteniendo o tratando de mantener el nivel adquisitivo de la gente con una inflación de 7 u 8 puntos por mes. claro. Esto es realmente grave y en las provincias, sobre todo en las del norte, el volumen de dinero que impacta en el salario público, provincial o municipal es muy grande y tiene mucho que ver, es un condicionante importante en el funcionamiento de la economía local, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo? Perdón. No, que lo que te decía también en función de esto que decís es que hay algunas provincias que están viviendo también una realidad particular que tienen que ver con, en realidad, una desgracia, ¿no?, que es el menosprecio del valor de nuestra moneda, que hace que al cambio quienes están cerca de otros países se vean situaciones en los comercios que no se dan a nivel nacional, ¿no? Yo estaba leyendo algunas estadísticas que explicaban cómo sectores comerciales que tienen que ver con, no sé, venta de productos de supermercado,
supermercados o de ese tipo, realmente tienen un crecimiento muy distinto a lo que pasa en el resto del país, fruto de esto, ¿no? De que cruzan la frontera nuestros países vecinos y hacen una diferencia. Esto, puede verse también con alguna suerte de optimismo, porque genera un recalentamiento de la economía. Sí, es un optimismo transitorio, esto es variante. Esto cambia sobre todo, impacta fundamentalmente en las localidades fronterizas, en el caso nuestro más que nada con Brasil. Claro. Paso de los Libres, Santo Tomé, Alvear. Pero esto es, diríamos, si cabe el término, un poco estacional. Pan para hoy, hambre para mañana. Exacto, y momentáneamente sí, convengamos en que es un alivio para algunos sectores del comercio. De todos modos, el gran desafío es tratar de aguantar y mantener el nivel adquisitivo de la gente con un costo de vida que aumenta y que impacta fundamentalmente en los temas de consumo diario. Claro. En el mes de marzo, por ejemplo, los productos escolares aumentaron un 27% en un mes. Y a mí lo que me preocupa de sobremanera es que, no sé si se recuerda, pero el presupuesto de 2022 fue hecho con una previsión inflacionaria del 32% y estuvimos arañando el 100%. Y el presupuesto de 2023 fue hecho con una previsión inflacionaria del 60%, o sea, el doble. No sé a dónde vamos a llegar, porque las previsiones evidentemente no se están cumpliendo. Entonces es una tarea muy dura. La ventaja que tiene nuestro gobierno provincial es que no tiene un solo centavo de deuda, lo que es muy importante para la finanza porque tiene asegurados sus ingresos. Las provincias tienen problemas cuando se les embarga la coparticipación, por ejemplo. Pero Corrientes no tiene deudas, entonces no gasta un solo centavo en pago de servicio de la deuda. Todo lo que ingresa va a funcionamiento, a pago de salarios o inversión en obras que se están haciendo unas cuantas. Eso es importante lo que decís. Recién estábamos hablando con un legislador cordobés y nos explicaba que el gobierno cordobés, cuyo color político lleva más de 24 años al mando de la provincia, tiene un endeudamiento gigante, que aparte no le puede echar la culpa, como el actual gobierno, al gobierno anterior, ¿no? Por la deuda que ha asumido, porque ellos mismos la asumieron, y realmente esto los condiciona de una manera increíble, impresionante. Totalmente. A lo que y no pueden priorizar lo que tienen que priorizar, ¿no? Claro, yo no sé cuál es el porcentaje de ingreso de la provincia de Córdoba, pero en provincias como la nuestra, alrededor del 80% de los ingresos son los recursos coparticipables. Y normalmente cuando una provincia se endeuda, lo hace con garantía de coparticipación. Claro, pone en riesgo Entonces, todo. cuando la copa es embargada, ahí se entra en serios problemas, como ha pasado muchas veces. Nosotros no tenemos deuda, se ha ido desendeudando la provincia todos los años. En estos últimos 20 años ha gobernado la alianza que formamos parte nosotros, que es encabezada por un hombre del radicalismo, y nosotros somos partidos provinciales que acompañamos en distintas posiciones, diferentes funciones y candidaturas, tanto en la legislatura como en el Poder Ejecutivo, pero la gestión ha logrado ir desendeudando paulatinamente a la provincia y, como digo, al punto de que hoy no hay ningún riesgo de que nuestra coparticipación o algún otro ingreso genuino que tengamos sea objeto de un embargo. Y eso da una enorme tranquilidad, sobre todo en momentos difíciles, donde el gobierno local tiene que tener una reserva ante la eventualidad de lo que pueda pasar. Es decir, acá hay que prever, lamentablemente, que pueden ocurrir algún tipo de cosas que se vayan de cauce y hay que estar preparado porque la emergencia hay que atenderla. Claro. Como la tuvimos que ver en la pandemia, como la atendimos en la época de los incendios, y bueno, y ahora, como te digo, con ese tema de la inflación, ¿no? Pedro, vos hablas de ingresos genuinos y es ese porcentaje que es mínimo en comparación con el porcentaje que representa la coparticipación en cuanto a ingresos de la provincia. ¿Qué se podría hacer para que sea un poquito más equilibrado, es decir, que la provincia pueda sostenerse en función de los recursos que genera? ¿Cuáles son las deudas pendientes en esta materia de corriente? Claro, pero recordemos una cosa, los impuestos, lo que viene en materia de coparticipación son los impuestos que pagamos todos los argentinos, sí. Porque es coparticipable IVA, es coparticipable ganancia, es coparticipable el 50% del impuesto al cheque. No es un regalo, digamos. Entre otros, claro. No es un regalo, es una forma, es un sistema, recaude nación y nación coparticipa de acuerdo a un índice por provincia,
que está establecido del año 1988, que se supone que es un régimen provisorio, pero que hasta ahora es un provisorio medio definitivo, ¿no? La provincia, normalmente siempre los economistas que han manejado la economía nacional han aconsejado que la provincia tenga alícuotas muy bajas en los impuestos que recauda, que son inmobiliario urbano, inmobiliario rural, impuesto de sellos y ganancias, ingresos brutos, que incluso algunos todavía se oponen a que las provincias cobremos ingresos brutos, pero bueno, sí digo que Corrientes tiene una de las alícuotas en los impuestos locales muy baja, pero normalmente el grueso del dinero que se recauda va a estos grandes impuestos nacionales, ¿no? Está bien. Igual mi pregunta iba orientada a los debes de la provincia en cuanto a producción, a, no sé, gestión en materia de desarrollo. ¿Vos dónde pondrías el énfasis si tuvieras la capacidad de decidir hoy qué botón apretar, cuál apretarías? No, mira, la provincia está viviendo una verdadera transformación de su matriz productiva. Nosotros nos estamos convirtiendo en buenos en 5 o 6 cosas. Por ejemplo, Corrientes es una provincia ganadera de las más antiguas del país. Creo que la estancia más antigua, que es jesuita, está ubicada acá en la provincia de Corrientes, departamento de Concepción, de 1680 y pico, la estancia Rincón de Luna. Siempre fuimos ganaderos. Ahora tenemos la mejor genética del mundo en Braford y en Brangus, que son razas mixtas de ganado, y tenemos la mejor genética del mundo. Y vienen acá expositores y compradores de distintos países, de Australia, de Estados Unidos, de Europa. Nos estamos convirtiendo, tenemos la mayor superficie de forestación implantada. Ahí se ha cortado la transmisión, qué lástima, estaba interesante. Del país, con más de 500.000 hectáreas, bien por esta industria. Y así sucesivamente. Y el turismo, que es una actividad relativamente nueva en cuanto al volumen, es el turismo de naturaleza. Hoy tenemos 2 parques nacionales en la provincia, más un parque provincial, lo que hace más o menos 600.000 hectáreas de naturaleza, más la pesca. Creo que sin menospreciar a nadie, tenemos una de las mejores pescas del país, altamente conservacionista, y tenemos un prestigio ganado en el mundo, que es preservación de la naturaleza, con haber salvado a todas las especies de fauna que estaban en vías de extinción, pero haber logrado además reimplantar especies que estaban extintas hace más de 100 años, como el guacamayo, como el tapir, como el oso hormiguero, como el propio yaguareté, que ya solamente existía en la letra de algunos chamamés, como una cuestión nostálgica. Y ahora están. Eso es un trabajo producto de una fundación no gubernamental con el gobierno de la provincia. Entonces estamos desarrollando ese tipo de cosas. Se está trabajando mucho en cultivos nuevos, como arándano, como nuez pecan, como el plan limón, que estamos avanzando, queremos convertir en una provincia limonera. Tenemos la mayor superficie implantada del país en cultivo bajo cobertura, bajo invernadero, y tenemos también somos el principal productor arrocero. Es decir, estamos tratando de 6 o 7 cosas de hacernos buenos y que eso genere lo que es nuestro mayor desvelo, que es generar oferta de trabajo, es decir, que la gente no se tenga que ir. Pero el tema va funcionando. Acá hay lugares en la provincia donde hay 0 desocupación. Te iba a preguntar eso. Hay 0 desocupación. Mucha gente no conoce ese dato, ¿no? Es buen dato, y en función de ese dato mismo también hay otros datos que no son tan buenos de provincias vecinas. ¿Vos notás que hay alguna suerte de migración interna? ¿Qué pasa con los vecinos que no viven situaciones, viven situaciones totalmente opuestas en materia, por ejemplo, de empleo, ¿no? Provincias muy, muy pobres que están rodeando las fronteras de Corrientes. ¿Qué pasa con eso? ¿Se nota algún movimiento? La verdad es que es variado. Misiones es una provincia que tiene una estructura productiva muy buena, sí. El Chaco la está desarrollando. Esto se va yendo de a poco. El norte argentino tiene mucho, por eso se ha formado este Foro del Norte Grande, que tiene tres organismos, donde ahí tratamos de dejar de lado las diferencias políticas, porque decimos que podemos tener ideologías distintas, pero tenemos problemas comunes, ¿no? Y estamos trabajando en el tema de la circulación bioceánica,
estamos haciendo un esfuerzo. Los problemas que tenemos son muy parecidos en muchos sentidos, pero creo que el desafío es tratar de trabajar en términos de región, y eso le sirve a toda la Argentina, no es que nos sirve solamente al norte. Sí hay algunas provincias que pueden estar un poco más rezagadas en algunas cosas, pero bueno, cada uno hace el mejor esfuerzo que puede, ¿no? Por lo menos nosotros lo hacemos. Más allá del tema de la coparticipación, que es un tema que corresponde por ley, vos bien sabés y lo has experimentado, calculo también en la gestión y en los distintos puestos que has ocupado. Recordemos que fuiste legislador nacional hasta antes de ocupar la vicegobernación de Corrientes. ¿Cómo es la relación con el gobierno nacional, que al ser de un distinto color político quizás uno puede sospechar bueno, o entender? Ahí es donde entra un problema. Porque hay cosas, como bien lo señalas, que son por ley. Es decir, la coparticipación es un índice que se aplica estrictamente. Los cupos oficiales, diríamos así, de vivienda también, pero están los fondos discrecionales, que es la ayuda directa que brinda el gobierno nacional. Y en eso verdaderamente creo que nuestra provincia está rezagada. Lo estuvo rezagada, por ejemplo, en la época de la pandemia, cuando se suplantó la baja de la recaudación impositiva a consecuencia del aislamiento con emisión monetaria, y se premió a provincias que tenían sus deberes bastante mal hechos, y a la nuestra, que tenía los deberes muy bien hechos. Sin embargo, recibimos un trato. Esto lo vivimos reclamando, y ahora el gobierno, por decisión del gobernador, ha demandado ante la Corte a la Nación por el tema, una cosa que muy pocas provincias, muy poco se sabe. Corrientes es una de las mayores productoras de energía eléctrica, porque tenemos la mayor represa hidroeléctrica del país en nuestro territorio, que es la represa de Yacyretá. Y nosotros recibimos solamente un poco de regalías, porque todo lo que se produce ahí va al sistema integrado y va al sistema central. Lo mismo, recibimos alguna regalía por Santo Grande, que si bien está en Entre Ríos, nosotros aportamos pendiente, digamos. Ahora se ha demandado ante la Corte de la Nación porque consideramos que hay una deuda más que millonaria en dólares de la Nación a la provincia por la liquidación de las regalías. Así que bueno, ahí es donde nosotros sostenemos firmemente que hay una clara discriminación a nuestra provincia por no estar encolumnados en el oficialismo. Por eso se ha hecho esta demanda ante la Corte, pero también es un reclamo que se vive haciendo permanentemente. ¿Esto la población correntina lo conoce? ¿Y cómo crees que impacta a la hora de manifestar, en todo caso, el momento de más poder que tiene la ciudadanía en el voto? ¿Castigaría al gobierno nacional en una elección nacional esta suerte de discriminación que vos definís? Hay que verlo, hay que ver. En algún momento ha sido así. Acá han ocurrido algunos hechos, si se quiere, hasta casi anecdóticos, como en algún momento fueron retirados los granaderos que estaban en Yapeyú. Acá hay un destacamento de granaderos en Yapeyú, que es el solar natal del Libertador General San Martín. Hay un destacamento permanente de más o menos 80 hombres, creo que son. Y en su momento, para que un ex vicepresidente que estaba enemistado con la presidenta de la Nación, que fue a Yapeyú a alguna de las fechas. Acá hay dos fechas clave, que son el 25 de febrero, aniversario del nacimiento, y el 17 de agosto, aniversario del fallecimiento de General San Martín. Y como fue el vicepresidente, entonces le retiraron a los granaderos para que no acompañaran, no hicieran escolta, ¿no? Y esas cosas molestan demasiado acá. El correntino es muy celoso. No digo que somos ni mejores ni peores que nadie, pero sí somos una provincia histórica con haber aportado grandes cuotas de sacrificio a la nación, y entonces somos bastante celosos de nuestra idiosincrasia y de nuestra modalidad, ¿no? Con aciertos y errores. Entonces, este tipo de cosas, cuando se ve que hay una discriminación, eso le enoja mucho a la gente. Y eso también creo que forma parte de por qué la ciudadanía nos viene respaldando de manera incuestionable a nuestro espacio político, que reitero, hay inclusive gente que ha militado y sigue teniendo una ideología del peronismo. Hay sectores del peronismo importantes dentro de nuestro espacio político. Otros que venimos de partidos provinciales y, por supuesto,
la columna vertebral es el radicalismo, ¿no? Vos seguís perteneciendo a esos partidos provinciales. ¿Cómo está el armado de ese subgrupo que hoy está al frente del gobierno? Y bueno, nosotros dentro de esta alianza, los partidos provinciales, que somos varios, ocupamos los segundo, tercero, cuarto y quinto lugar. Es decir, entonces está en alguna medida distribuido el poder. Por ejemplo, yo soy vicegobernador, un hombre nuestro está en el gabinete como ministro, hay subsecretarios, tenemos legisladores. El otro partido numéricamente más importante es ELI, que es Encuentro Liberal. Ellos tienen la presidencia de la Cámara de Diputados, tienen legisladores, tienen ministros y así. Es una alianza que es una alianza electoral, pero es una alianza de gestión. Y si no fuera exitosa, no tendríamos seguramente el acompañamiento importante que estamos teniendo de la ciudadanía todos estos años. Porque yo he digo, en algún momento, en el 2013, por ejemplo, cuando el gobierno había apostado fuertemente por un candidato a gobernador del oficialismo de ese entonces, sí. Vinieron 22 gobernadores al cierre de campaña. 22 gobernadores de todo el país vinieron. Y bueno, y ganamos nosotros. Así nomás el tema. Sí. Contame una pregunta que le hice también al colega que en realidad no colega porque ahora es legislador, pero Dante Rossi, quien estaba en Córdoba, le preguntábamos sobre un fenómeno que por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano llama la atención. Sí, te escuchamos bien. ¿Vos nos escuchás? ¿Nos escuchás, no, Pedro? Sí, bueno, supongo que nos estás escuchando. Le consultábamos a Dante Rossi sobre el fenómeno Milei, un fenómeno que llama la atención en la ciudad y en el conurbano, pero que parece que no refleja, no nos está escuchando. Bueno, nos va a quedar pendiente esta pregunta. De todas formas, si vos nos estás escuchando, Pedro, seguimos la nota, si no, cortamos acá. A ver, Pedro, ¿nos escuchás? Creo que no. Bueno, te agradecemos, Pedro, después te haremos llegar el agradecimiento. Con quien estábamos hablando y desgraciadamente, bueno, perdimos el contacto, pero se escuchó bien la nota, así que pudimos sacarle el jugo lo más posible. Es con el vicegobernador de Corrientes, Pedro Braillard Pocar, quien nos comentaba cómo está la situación de la provincia, y creo que lo más destacable, por lo menos si alguien buscara un título en un diario, sería que el gobierno nacional discrimina a la provincia fruto de la diferencia de colores políticos. 15:49, esto es Tendencias. Tendencias, con T de testimonio, con T de templo, con T de tolerar, con T de terminología, con T de terrenal, con T de terrible, con T de transgresión, con T de tortura, con T de tormenta, con T de tomar, con T de terror, con T de tiranía, con T de tentación, con T de teoría. Con té con limón para mí, sí puede ser. Bueno, seguimos en Tendencias y nuestro gran Jorge Cuello, quien organizó hace poco en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires un encuentro que tuvo como protagonista nada menos que al expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, se trasladó a Uruguay. Jorge se trasladó a Uruguay gracias a la producción de Tendencias, que mandamos a gente así a todas partes del mundo, y en este caso estuvo cubriendo, en su carácter no solo de dirigente político, sino de periodista y amigo de este programa, un coloquio en Montevideo que se hizo sobre la integración sudamericana. Y bueno, aparte de realizar algunas notas, tomó testimonio, registró las palabras de Ernesto Samper, por ejemplo, ex vicepresidente de Colombia, quien esto decía en el coloquio de Montevideo por la integración sudamericana. Desde hace unos pocos meses, UNASUR se viene reactivando
ya se ha concretado el ingreso de Brasil, que es una magnífica noticia. De la misma manera está prácticamente definido el reingreso de Argentina, que se suman a los países que ya estaban. Si vamos a reactivar a UNASUR, tenemos que vincular países como Uruguay, como Paraguay y como Ecuador. Si algún pecado no podemos nosotros volver a cometer, fue el que cometió la derecha cuando ideologizó las relaciones internacionales. Lo que le hizo más daño a la integración fue precisamente el intento de dividir los países entre países de derecha o de izquierda. Entonces yo creo que para ser consistentes con lo que han venido proponiendo nuevos mandatarios que estarían en UNASUR, como puede ser el caso del presidente Boric, del presidente Petro, pues tenemos que rediseñar la agenda y pensar en unos nuevos temas para una nueva etapa de UNASUR. Y en este sentido, la carta que le envió Pepe a Lula y lo que se va a discutir, según entiendo, en el coloquio que va a tener lugar el 30, pues allí contienen unos temas que sería muy interesante que fueran incluidos. Ustedes saben, la institucionalidad de UNASUR, y paso al segundo capítulo, es una institucionalidad muy curiosa porque tiene dos niveles. Un nivel político, en el cual se discute, hay diálogo político y se encuentran comunes denominadores políticos, como pueden ser temas relacionados con la paz, los derechos humanos, con la continuidad democrática, pero también hay un segundo nivel, un nivel muy parecido a la propuesta de integración de la Unión Europea, que son el trabajo en agendas sectoriales, es decir, el desarrollo de agendas por sectores. UNASUR llegó a tener alrededor de 23 grupos de trabajo y reuniones ministeriales, porque también UNASUR necesita un nuevo vestido, no solamente un nuevo cuerpo que sería la agenda, sino un nuevo vestido. Yo creo que el estudio que ha hecho Guillaume Long con Natalia, la abogada de Argentina, y un grupo de personas que trabajaron con Marco Enrique Sominami en una propuesta de reactivación de UNASUR, pues da unas buenas ideas. No me voy a detener específicamente en cada uno de esos puntos, pero los menciono. El nuevo estatuto de UNASUR o la nueva constitución tendría que empoderar al secretario general. El secretario general no puede ser una figura decorativa, tiene que ser un secretario general con poder de representación y poder de decisión. Hay que meterle pueblo, hay que meterle gente a UNASUR, hay que invitar a los campesinos, a los trabajadores, a los empresarios, a los académicos y crearles espacios para que puedan aportar y para que le den permanencia y coherencia a lo que se acuerde en UNASUR. La institucionalidad debe incluir, es indispensable que incluya una nueva arquitectura financiera. Las cifras que se dieron en Caracas, nosotros tenemos alrededor de 400.000 millones de dólares de nuestras reservas internacionales en bancos de Estados Unidos. Entonces nosotros andamos todo el día hablando de soberanía monetaria, de soberanía económica, y resulta que tenemos dolarizados el 60% de nuestras reservas internacionales, que son como nuestra prevención, nuestro ahorro para situaciones de dificultad. Yo creo que la idea de pensar en una moneda latinoamericana, que podría ser el sur, que se comience a trabajar con una moneda virtual en la LADI a través de los acuerdos de libre comercio, los acuerdos recíprocos de libre comercio, es indispensable. Se comience a trabajar con una moneda virtual en la LADI a través de los acuerdos de libre comercio, los acuerdos recíprocos de libre comercio, es indispensable. Hay que desdolarizar la situación en que se encuentra actualmente el mundo por cuenta de la dolarización, que le permite a un solo país imponer sanciones unilaterales como las que tienen en este momento asfixiado a Cuba, o tienen asfixiada a Venezuela, o tienen asfixiada a la misma Rusia. No tiene sentido. Por eso, si queremos realmente tener una independencia, tenemos que tener una arquitectura financiera, que el FLAR realmente sea un fondo monetario que
atienda las necesidades de liquidez de corto plazo de la región, que de la misma manera la CAF cumpla un papel de banco de fomento o quizás un banco del sur como se pensó originalmente, y que podamos recurrir a mecanismos de financiación del sur como puede ser el Banco de los BRICS, que actualmente en buena hora está ocupando nuestra amiga Dilma Rousseff. Entonces, a mí me parece que esta nueva arquitectura debe formar parte del propósito de que sea realmente autónomo UNASUR. Qué interesante lo que plantea el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, ¿no? Esto de buscar fondos o instituciones que se dediquen a otra cosa y no a lo que hace, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, ¿no? A la hora de pensar financiamiento para el desarrollo de nuestros países, porque si no andamos dependiendo también de las tasas de créditos internacionales que, bueno, condenan a los países a lo que sabremos, ¿no? Una pobreza, deudas impagables, que lo único que hacen es que estemos, por ejemplo, peor ejemplo que en la Argentina no hay, que estemos como estemos. También estuvo en este coloquio de Montevideo por la integración sudamericana que cubrió nuestro Jorge Cuello, por supuesto Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, y esto decía: tenemos una Corte de Derechos Humanos en América Latina, pero cualquier pleito que tengamos con una multinacional tenemos que ir a discutir a Nueva York, pagar abogados, salarios de Ginebra, etcétera. No hacemos nuestra historia, la padecemos. El G7, el G20, toman decisiones que están impulsadas por su punto de vista, que su propia conveniencia. Y nosotros somos incapaces de asumir un acuerdo continental para defendernos. Sencillamente, estas no son cosas de izquierda, de derecha o de centro, son cosas de fundamento. Las ideas de integración las manejaron siempre gobernantes o intelectuales valiosos. Habría que acordarse de Ugarte, de Rodó, de la generación de estudiantes que impulsó el Cordobazo, del APRA, del sueño de la integración, el desarrollo, la industrialización y un agrandamiento de mercado. Y podría seguir, pero hay que preguntarse por qué no caminó. Y no caminó porque nunca llegó al pueblo. Yo nunca vi una manifestación popular, una barricada, una esquina cubierta por una multitud luchando por la integración. Hay que bajar esto a los sindicatos, a las organizaciones populares, a los partidos políticos, a todos lados, porque si no nos juntamos no tendremos herramientas para defendernos. Y si no nos defendemos en un mundo que se globaliza pero que tiene un vértice en el área desarrollada del mundo, nosotros vamos a quedar en el pelotón de los irrelevantes. Desde el punto de vista de la economía, es una pérdida de valor, de alguna manera, que no vuelve, que no se fija, que no se reinvierte, ni siquiera se gasta en el país. Todos los mecanismos están hechos favoreciendo esa dependencia. Esto es histórico, que esa dependencia haya ido tomando forma hasta el día de hoy. Y esa dependencia desde el punto de vista cultural también nos coloca en otro plano. Principios incuestionables que surgen en el mundo desarrollado. No los revisamos si se ajustan, por ejemplo, a nuestra realidad. Todos sabemos que precisamos inversión, pero no cualquier inversión que venga nos asegura prosperidad o progreso. Si viene una transnacional a explotar nuestro mercado del comercio de alimentos, lo único que hace es moverle el piso a los escalones humildes de nuestra clase media y no nos trae ningún beneficio positivo, lo único que nos trae es una competencia desleal por su capacidad y todavía nos hace perder soberanía en el ahorro nacional porque los pequeños burgueses su ahorro se transforman en especuladores, compran un apartamento y lo alquilan o un pedazo de tierra o compran papelitos y bonos para afuera, pero no emprenden nada, porque no pueden poner una ferretería, porque hay una cadena de ferreterías internacionales, un almacén, porque hay una cadena, etcétera. Quiere decir que lo que puede ser correcto en un lado, hay que revisarlo, y eso significa tener no dependencia intelectual. Primero la realidad, que a veces la realidad nos marca una línea, pero hay que transformarla en decisiones políticas que ayuden, que impulsen. Porque la integración significa una construcción ladrillo a ladrillo, ladrillo a ladrillo. Políticas concretas que bajen a tierra. Por supuesto, pueblos sienten. Hay que crear una mística de comunidad. Esto es un trabajo que no es de hoy para mañana, es para una generación. Hay que pensar en 20, 25 años, porque hay que recrear una cultura. Necesitamos un nombre que nos identifique. Nos pusieron latinoamericano y con ese nombre dejamos a los pueblos indígenas afuera y dejamos a los negros que se le arrancaron a África.
necesitamos un nombre nuestro, integrador. Necesitamos una fecha, para mí debe ser el Día de la Amazonia, pero puede ser otra, no importa. Una fecha donde todas las escuelas de nuestro continente, en portugués, en castellano o en cualquier lengua indígena, hablen de la comunidad latinoamericana ese día. ¿Por qué? Un pedazo de tierra de la magnitud que va del río Bravo a la Tierra del Fuego, donde si hablamos despacio nos entendemos. No existe ningún lugar de la Tierra. Tendremos muchos inconvenientes, pero alguna ventaja. Pero hay problemas muy fuertes en el futuro inmediato. Ahora van a venir por los minerales, desesperados por el cambio energético. Y ahí están los salarios de Bolivia, de la Argentina, de Perú, de Chile. Si esos países no logran un acuerdo para poner ciertas condiciones, van a perder una oportunidad y otra vuelta va a quedar un agujero y se fue el mineral. Pero hay un trabajo también intelectual, que es bajar a la gente común y corriente, que por no tener este espíritu de juntarnos para defendernos, esto repercute en el salario, en lo que gana el trabajador, en la capacidad de capitalizarse. Hay un constante drenaje de riqueza que no se ve, pero se pierde. Bueno, estábamos escuchando a Pepe Mujica, ex vicepresidente de Uruguay, en este registro que tomó Jorge Cuello. Interesantísimo, que vamos a seguir después de la tanda, por supuesto, acá en Tendencias, con más de este encuentro, este coloquio en Montevideo que se hizo sobre la integración sudamericana. Bueno, después de la tanda, como les decíamos, vamos a escuchar una charla que tuvo el mismo Cuello con Tarso Genro, quien es ex gobernador del estado de Río Grande, en Brasil, y también una nota que hizo con Mónica Javier, quien fue senadora y directiva del Frente Amplio del Uruguay. Nosotros en un rato seguimos con más Tendencias. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es la empresa de medicina privada que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Envíanos un WhatsApp al 11 40 46 27 27 y asociate a MGN Salud. Asesórate ahora y aprovecha tus aportes. Envíanos un WhatsApp al 11 40 46 27 27 y conoce los beneficios de estar bien protegido. MGN Salud, siempre cerca. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, RENEM, número 117924. Hoy podemos decir orgullosos que en Vicente López tenemos las escuelas municipales más modernas y tecnológicas de Argentina. No para ganarle a nadie, para que ganen los chicos. Vivamos Vicente López. ¿Sabías que para producir una tonelada de papel se talan 15 árboles? AISA te invita a sumarte a EcoAISA, un programa que busca conseguir un impacto positivo en el medio ambiente reduciendo el consumo de papel y que además recompensa tus interacciones digitales con descuentos y beneficios. Participar es muy fácil. Adherite al servicio de factura digital a través de la oficina virtual desde la página web o la app de AISA y comenzá a disfrutar de múltiples beneficios en supermercados, farmacias, entretenimientos, indumentaria y muchas cosas más. Si además te adherís a débito automático y te descargas la app, accedes a más beneficios especiales. Ingresá a www.aisa.com.ar/eco-aisa y forma parte. Mirá, respirá, disfrutá su gastronomía, despejate. Entre Ríos hace bien. Gobierno de Entre Ríos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina, 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles.
Para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono, coloca en tu casa rejillas de ventilación, hacer revisar los artefactos por un gasista matriculado una vez al año y chequea que la llama de gas sea azul. Ante cualquier síntoma como debilidad, sueño, náuseas, vómitos, dolor de pecho y aceleración del pulso, llama inmediatamente al sistema de salud de tu localidad. Para más información, entra en enargas.com.ar. Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Estamos escuchando Tendencias con la conducción de Pablo Galeano. 28, 34, 58. 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad. Para los que son manija, que les gusta tener el auto impecable, este programa les recomienda Doctor Pulidora. ¿querés vender tu auto y querés que se vea como nuevo? Doctor Pulidora. Esta gente sabe lo que hace. Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138. Morón, pulido, abrillantado, tratamientos acrílicos y cerámicos, limpieza de tapizados. En Doctor Pulidora le dan cariño a tu auto, a tu moto, a tu camión. Y a tu persona, Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138 en Morón. Búscanos en nuestras redes. En Instagram, Doctor Pulidora. este programa y todos los que los escuchan. Ya lo probamos. Probamos también. Doctor Pulidora. A partir de este momento nos tomamos un café con noticias, Café Concepto, con Juan Paulenco. 28, 34, 58. 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad. Hola amigos, muy buenas tardes para todos. Les saluda Juan Andrés Paulengo con estas noticias que hemos preparado, que hemos seleccionado, no solo de la ciudad, sino también de la provincia de Buenos Aires. El Banco Ciudad realizará una subasta aniversario. Estamos hablando de esta importante entidad bancaria. El Banco Ciudad presentó su tradicional subasta aniversario en el marco de la conmemoración de la creación de esta entidad 23 de mayo y cumple 145 años. Como todos los años, esta subasta especial que organiza el Banco Ciudad se caracteriza por reunir una serie de obras de arte de gran calidad y de autores consagrados como Benito Quinquela Martín, Vicente Forte, Carlos Alonso, Ennio Iomi, Osvaldo Imperiale y Mario Moliari, entre otros. Tomen nota, el remate será el miércoles 31 de mayo desde las 12 horas, 17 las obras que salen a subasta con bases que van entre los 70.000 hasta los 2.200.000 pesos. Para más información ingresen en la página web del Banco Ciudad. El municipio de Almirante Brown lanza nuevos cursos y talleres del Instituto de las Culturas. En esta oportunidad se editarán los talleres de percusión los días miércoles desde las 17:30 horas, salsa los sábados desde las 12 horas, circo los sábados a partir de las 14 horas y muralismo los sábados a partir de las 10 horas. Invitamos a los vecinos a participar de estos cursos y talleres gratuitos que se desarrollan en la sede Ministro Rivadavia. Esta es una de las localidades más alejadas del municipio de Almirante Brown. Según su intendente Mariano Cascallares, el objetivo es seguir descentralizando las propuestas artísticas y acercarlas a todos los rincones del municipio. El jefe de gobierno visitó un centro de jubilados en Liniers y se reunió con vecinos de Mataderos. Estamos hablando del jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, visitó el centro de jubilados de Sojando Margaritas en el barrio de Liniers, donde estuvo acompañado por los ministros de Salud Fernán Quirós y el ministro de Gobierno Jorge Macri. Luego participó en el barrio de Mataderos en una charla con vecinos Horacio Rodríguez Larreta y los ministros Quirós y Macri escucharon justamente temas que tienen que
que ver con, por ejemplo, atención de la salud, la situación de la educación, los problemas de inseguridad, las dificultades para alquilar y acceder a una vivienda. Esta fue la síntesis de la charla con los vecinos en Liniers y Mataderos. Nuevo ramal Aedo Caseros. El servicio comenzaría en septiembre. Anticipan desde la línea San Martín, justamente a través de esta línea de trenes que estará a cargo del ramal que unirá las estaciones de Aedo, Partido de Morón y Caseros 3 de febrero. Destacaron que empezarán con los servicios a partir del mes de septiembre. El recorrido contará con 3 estaciones. Las estaciones serían en Marconi, la primera, la otra sería Colegio Emaús, que se va a llamar Héroes de Malvinas, y la tercera estará sobre Avenida Gaona. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Les envío un gran saludo y nos reencontramos el próximo martes. 28, 34, 58, 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad. Esto fue Un Momento de Noticias con Juan Paulenco, Café Concepto. Tendencias, con T de tautología, con T de teatro, con T de totalitario, con T de travesti, con T de tormento, con T de tinta, con T de tristeza, con T de triunfo, con T de traidor, con T de trastorno, con T de título, con T de tirano, con T de trompada, con T de turbulencia. Con T de tupi. ¿Tupi? ¿Pero qué es tupi? Dícese de un individuo de una nación de indios que dominaba en la Guayana francesa y brasileña. Ah. Seguimos con el programa y estamos comunicados con María Rosa Dabañino, quien es referente de Republicanos Unidos y directora del Instituto de Formación Política Juan Bautista Alberdi, también de Republicanos Unidos. Hola María Rosa, Pablo Galeano te saluda, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola Pablo, ¿cómo estás? Faltó mencionar también que en función de eso te llamamos especialista en temas ambientales y en temas de la ciudad, y esta relación entre la ciudad y el ambiente tiene como protagonistas justamente a los sujetos, que somos en algunos casos sujetos activos y en otros pasivos, de esta relación con el ambiente, ¿no? De las personas con el ambiente. Y hablábamos en el programa anterior de todo lo que tenía que ver con la salud pública y su relación con el ambiente. Y bueno, y por supuesto, siempre que estamos hablando de esto, no lo estamos hablando en un laboratorio donde no hay personas, sino en el marco de todo un ecosistema del cual forma parte también el hombre y el ciudadano. Bueno, ¿cómo analizás este tema, esta relación entre el ambiente, el hombre, todo el entorno? El ser humano en las ciudades es un sujeto activo y a la vez pasivo con respecto a lo que es el ecosistema. Nosotros tenemos que tener una interacción con el medio ambiente, una interacción con el reino vegetal y con el reino animal, y no alterar el ecosistema de manera tal que esa situación traiga a posteriori, pasando los años, un gran problema para todos nuestros futuros ciudadanos y habitantes de la ciudad. Justamente esa es una de los postulados del último Río +20 que hubo, donde las sociedades deben ser consultadas por cada proyecto que se hace, que eso se traduce en lo que nosotros llamamos el estudio de impacto ambiental. ¿Y ahí qué rol jugamos nosotros, los ciudadanos?
primero todos merecemos una vida digna, una vida de real oportunidades, pero nunca nos debemos olvidar que no debemos alterar el ecosistema. Claro. Cada emprendimiento que se hace, sobre todo emprendimientos edilicios, emprendimientos que son, digamos, de construcción permanente, deben tener lo que se llama un estudio de impacto ambiental. Por así decirlo, por ejemplo, nosotros no podemos construir una torre de 40 pisos si no está rodeada de una cantidad de espacio verde, claro, y una cantidad de circulación necesaria para que eso no altere, digamos, los vientos, para que no altere la circulación. Ese es uno de los ejemplos que te puedo dar con respecto a lo que es la ciudad de Buenos Aires. Y el tema que siempre yo insisto, ¿no?, es en el tema de la educación del ciudadano o del individuo para que se convierta y se comporte realmente como un ciudadano que esté preocupado por estos temas. Ahí siempre parece ser, no importa el distrito del que se hable, una suerte de materia pendiente, fruto también de otras preocupaciones, ¿no? Claramente la situación de la Argentina parece de tal magnitud, otras cuestiones como la seguridad, el tema económico, que a veces se deja de lado el tema del ambiente y se pierde la noción de lo importante que es esto, ¿no? En realidad nosotros lo que tenemos que hacer es evaluar exactamente la necesidad, la oportunidad y la transformación que se puede generar en el medio ambiente, que ahora se denomina ambiente, de cada proyecto que nosotros hacemos, de cada emprendimiento que se hace, sobre todo cuando tiene características de permanente o semipermanente, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo afecta el ecosistema? Por ejemplo, te doy un ejemplo, hay gente que habla de sacar el empedrado, hay gente que habla de asfaltar todas las calles. Bueno, sí, perfecto, el asfalto es muy importante para la circulación, ¿no es cierto? Le da agilidad, le da todo. Pero cuando uno asfalta una ciudad, los caminos de una ciudad, las avenidas, las arterias, tiene que tener en cuenta muy en especial todo el drenaje y el alcantarillado, cosa que no se ha hecho adecuadamente en todos los barrios. Por eso también eso confluye a que no haya un buen drenaje, y eso existen las inundaciones, como ha sucedido estos días que ha llovido muchísimo, ¿no es cierto? Claro. Que salía agua por las alcantarillas. Sí, temas realmente que merecen que estemos sumamente atentos, ¿no? Y que hagamos un seguimiento de lo que está pasando. Bueno, te agradezco, María Rosa, este contacto y seguramente volveremos a estar hablando nuevamente la semana que viene. Bueno, un cariño grande y en vos, como siempre, saludo a toda nuestra audiencia. Bueno, estuvimos conectados con María Rosa Davanino, quien es referente de Republicanos Unidos, directora del Instituto de Formación Política Juan Bautista Alberdi de Republicanos Unidos y especialista en temas ambientales. Nosotros seguimos con el programa. You rip me off, you spread me
Bueno, seguimos con Tendencias, 21 minutos pasaron desde las 4 de la tarde y la tenemos seguramente ya en línea Julieta Sibona, quien es nuestra amiga y nos acompaña siempre con recomendaciones para ver en tele, en las plataformas, recomendaciones para ir al cine, recomendaciones para ir al teatro. No sé con qué te venís hoy, Julieta, ¿cómo te va? Pablo Galeno te saluda y te escuchamos atentamente. Muy buenas tardes, Pablo y equipo, espero que estén todos muy bien por allá. Sabrán disculpar mi voz, el cambio de clima me está jugando unas cuantas malas pasadas, pero aquí estamos. Y la película que elegí hoy para recomendarles, para hablar un poquitito, se llama Marx puede esperar y está en la plataforma Movie. Esta película es del director italiano Marco Bellocchio. Marco Bellocchio para mí es uno de los directores de cine italiano vivos, contemporáneos, más convocantes y más interesantes de los últimos años, a partir de sus producciones de los últimos años. Y sus producciones realmente no han dejado de crecer en el plano internacional, cada vez con más fuerza, con más grandeza, con más apoyo del público y la crítica. Son esas películas o esos directores que en mi caso aparecen y hay que ir a verlas, y por lo general no decepciona. Es uno de esos directores de cine italiano que hace cine de Italia, con personajes italianos, con historias y de historia italiana, que bueno, por supuesto está toda la idiosincrasia italiana y aquellos tópicos que, ojo, sin ningún pintoresquismo, ni exceso, ni nada por el estilo, reconocemos como núcleos de la sociedad y sobre todo del cine italiano, que en muchos casos es nuestra introducción a la sociedad italiana, lo que conocemos de ella. Temas como, por ejemplo, la familia, las relaciones con la mamá y el progenitori, siempre tan conflictivas y tan particulares y muy parecidas en algunos casos a cómo las vivimos en Argentina. También el tema de la religión tan presente en Italia y esta lucha constante con el fantasma de la culpa y las complicidades de la iglesia, el castigo, algo que bueno, que un poco, bueno, las nuevas generaciones por supuesto le han hecho frente, pero al mismo tiempo siempre está muy presente dentro del cine italiano, por supuesto. También la mafia, esto lo vamos a ver en la película de Bellocchio, Il Traditore, que es imperdible, la lucha política, el fascismo, aquellas preguntas sin responder que también dejó el comunismo y muchos otros temas más. De las últimas películas de Marco Bellocchio, te cuento un poquitito, si no las viste, algunas más recientes, otras menos, pero me parece, por lo menos son mis preferidas y te las menciono porque quizás no las conoces o no te dan ganas de volver a verlas si ya las viste. Son Vincere, de 2009, una historia hermosísima y muy bien contada, de una forma muy poética sobre todo, que va a contar lo que fue un amante de Mussolini y un hijo no reconocido de él. Después también me acuerdo de, bueno, recién mencionábamos Il Traditore o como se estrenó acá, que era El traidor de la mafia, una película que estaba protagonizada por Francesco Favino, un actor italiano que lo viste 1000 veces, que es espectacular y en esa película la rompe. Son esas películas, viste, que te quedan 2 o 3 escenas, hay una escena de un juicio que no tiene desperdicio. Si no la viste, también buscala, pues está genial. Después la película Fai bei sogni, Felices Sueños, se estrenó acá con ese nombre, que habla un poco con la relación de la madre, que también ahora vamos a ir a la película que elegí, pero bueno, aprovecho como para hacer un raconto de las últimas películas, o por lo menos mis preferidas, para que las tengan en cuenta. Después Vela Addormentata, una película que también trataba estos temas que tienen que ver con la familia, con la madre y con la eutanasia, también en conflicto nuevamente con la iglesia. Después hay una película que en realidad se estrenó como si fuera una serie en la RAI, que se llama Esterno Notte, creo, que un poco cuenta la historia de lo que fue el secuestro y el asesinato de Aldo Moro. Esta película o miniserie, depende de dónde se haya proyectado o pasado, dura 5 horas y media, pero la voy a buscar a ver si está disponible en alguna plataforma donde la puedas ver, porque estaría bueno poder comentarla también. Y bueno, y ahora está presentando la película Rapito, de la cual sabemos muy poco. Bueno, se está presentando ahora en el Festival de Cannes y está compitiendo por la Palma de Oro. Así que bueno, un director muy activo, octogenario ya. Pero son esos directores también que tienen algo de clásico, ¿no? Esos directores grandes que hacen cine a lo grande y quizás para grandes. Y por eso nos guste, pero no sé, me parece que se dedica también a grandes relatos, ¿no? Estos grandes temas y tratados con una seriedad, no solemnidad, pero sí con una importancia que la merece. Y lo curioso que, bueno, justamente esta película que elegí para comentar, que se llama Marx
puede esperar y que está en la plataforma Movie, sea quizás la película más chiquitita de los últimos años y por supuesto la más personal, porque es una película documental que se desarrolla en su propia familia y se va a focalizar en una historia que desconocíamos completamente, al menos yo, que es el suicidio de su hermano gemelo a los 29 años. Ya con eso te estoy contando un montón, es muchísimo para contar. Yo ya, además, me pediría ahora mismo que hables de un director italiano que hace un documental en el cual participa su familia, en el cual aparecen todos convocados como si fuera para un cumpleaños, pero finalmente es para hablar sobre su hermano mellizo y un suicidio. Es muy fuerte. Y también lo curioso de esta producción es que también va a estar atravesada un poco por esos grandes temas que te mencionaba recién que aparecían en las películas: la religión, la familia, la relación con los padres, el fascismo, las preguntas sin responder del comunismo y tantos otros temas. Si bien la película es bastante convencional, ¿viste? Quizás es bastante obvia en su formato, porque un poco remite a ¿cómo se llaman estos documentales que son de cabezas parlantes? Cámara fija, una persona hablando y explicando cuál fue la situación. No solamente lo va a hacer en un relato realmente conmovedor y realmente muy fuerte, porque también tenés que tomar distancia frente a un tema así, sino que también van a aparecer sus fragmentos de sus películas anteriores a medida que va armando el relato de su hermano. Me pareció así como muy fuerte y un buen recurso y una buena forma también de acercarnos a Marco Bellocchio de esta forma, a la vida personal del artista, con esta historia desconocida y al mismo tiempo desgarradora y inexplicable, ¿no? Pero bueno, me gustó para traerla, me pareció que la vi en Movie la otra vez que estaba, me acuerdo cuando había pasado por un festival muy importante que ganó distintos premios y yo me había quedado con ganas de verla, pero se las quería recomendar y por lo menos dar cuenta de su existencia, que más allá de los grandes títulos de este director, está este documental sobre su vida, sobre su familia, en el cual aparecen atravesados de sus películas y sus películas atravesados por su historia, así que me parecía que estaba bueno para recomendársela. Les repito el nombre, se llama Marx puede esperar y está en la plataforma Movie. Y con esto, Pablo, si te parece, nos despedimos. Recuerden que ya está terminando, son los últimos días, hoy, mañana, del Festival de Cine Político que se está dando en distintas sedes, así que para los que quieran ir al cine a ver algo hoy, por ese lado también es una opción. Bueno, te mando un beso grande y nos reencontramos la próxima. Chau, chau. Vamos la radio. Te espera, elegí las clases que quieras. En Anfis vamos a cuidarte. En Anfis venimos a encontrarte. 28, 34, 58, 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad. ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran espresso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además, con la línea de cafeteras Oster, la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación. Conoce todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Tendencias. Conté de testamento, conté de tenaz, conté de totalitario, conté de trampa, conté de tranquilidad, conté de tapujo, conté de títere, conté de taquilla, conté de tesón, conté de tumba, conté de tosudo, conté de transmitir, conté de trampa, conté de trascendente, conté de tedio, conté de tempestad.
Con té de tilo. Sí. Para los que son manija, que les gusta tener el auto impecable, este programa les recomienda Doctor Pulidora. ¿querés vender tu auto y querés que se vea como nuevo? Doctor Pulidora. Esta gente sabe lo que hace. Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138. Morón, pulido, abrillantado, tratamientos acrílicos y cerámicos, limpieza de tapizados. En Doctor Pulidora le dan cariño a tu auto, a tu moto, a tu camión y a tu persona. Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138 en Morón. Búscanos en nuestras redes. En Instagram, Doctor Pulidora. este programa y todos los que los escuchan. Ya lo probamos. Probamos también. Doctor Pulidora. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. 28, 34, 58. 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad. La Universidad Nacional de La Matanza hace más de 30 años que está comprometida con la educación pública y gratuita. Más de 65.000 estudiantes, líder en el ranking de eficiencia educativa de Argentina. 70 carreras de grado, posgrado y pregrado. 18 disciplinas deportivas. 20.000 graduados y graduadas. Un cine-teatro auditorio abierto a toda la comunidad con espectáculos para toda la familia. Galardonada con el Premio Conex como institución educativa más destacada de la década. La Universidad Nacional de La Matanza es tu universidad. Sigamos avanzando juntos en el camino a la excelencia. Esto, me sale de Smith. No, estos son los que bailan ska. ¿Cómo se llaman? Bueno, me tenés que soplar. ¿Cómo es? ¿De Clash? Ah, no, pensé, ¿sabes qué era? Claro, es de Clash. No, pensé que eran los otros los que hacían One Step Beyond, que no me sale el nombre de la banda, pero ya me va a salir. Bueno, seguimos en tendencias, perdón, me pongo a hablar con Javier Martínez y es más entretenido que hacer el programa de radio,
porque hablamos de música y de esas cosas que nos gustan. Nosotros seguimos acá en Tendencias y un tema que es más que interesante es lo que pasó en el coloquio de Montevideo por la integración sudamericana. Allí estuvo Jorge Cuello registrando testimonios. Escuchamos antes de la tanda a Ernesto Samper, expresidente de Colombia, que hablaba de esta necesidad de generar o de crear foros de financiamiento, institutos que financien a los países sudamericanos, sin que sean usureros realmente, como pasa con el Fondo Monetario Internacional y otros fondos, ¿no? Que estén más preocupados por los intereses de desarrollo de los países de Sudamérica que por los intereses propios o de los países, por supuesto, que los conforman, que son los más poderosos. Con guita propia podemos hacer muchas cosas, si trabajamos, como decía después Pepe Mujica, coordinadamente entre los países. Es una tarea, decía el propio Mujica, que es de acá a 20 años, que tienen que darse generaciones futuras, pero está bueno que lo plantee porque alguien tiene que tomar la posta, y que mejor que justamente expresidentes, primeros mandatarios que tienen toda su experiencia para brindar y recomendaciones de esta naturaleza que hay que tener bien en cuenta. Jorge Cuello es por eso que estuvo cubriendo este coloquio que se realizó en Montevideo por la integración sudamericana y habló con Tarso Genro, quien es ex gobernador del estado de Río Grande del Brasil, y esto comentaban. Bueno, estamos con Tarso Genro, acá acaba de culminar, recién fue la foto final de este coloquio de Montevideo por la integración sudamericana. Bueno, para que nos cuentes un poco qué fue lo que pasó en estos 2 días de ayer, desde el viernes al sábado acá en Montevideo. Estos 2 días ellos tienen una preparación de un año, de un grupo que se fue formatando, remodelando y constituyendo hasta alcanzar esa naturaleza que usted miró aquí en esta reunión. Es un proceso de contribución de abajo hacia arriba para una integración sudamericana. Y esta reunión tiene una mirada muy especial, que es la reunión que se tiene en la próxima semana en Brasilia, invitada por el presidente Lula. O sea, queremos interferir positivamente para estimular una discusión, un debate con horizontalidad, con respeto recíproco, para que tengamos la posibilidad de organizar una América del Sur plural, democrática, moderna y con capacidad de intervención colectiva en el escenario global. Bueno, ¿cuáles serían esos desafíos más inmediatos que deberían estar en la agenda de los gobiernos, no solamente de los de ahora, sino en el futuro, todos los gobiernos que se puedan suceder, y cuáles son esos temas prioritarios de la agenda de los gobiernos y de los pueblos también, ¿no? Yo pienso que son muchas prioridades que van se sucediendo periódicamente. Ahora la cuestión fundamental es la unidad en torno de la cuestión democrática, en torno de la capacidad de comunicación entre los pueblos de América del Sur, que no es un continente de guerra, y la lucha por la paz. Son 3 puntos cardinales para si llegarmos a otros más complejos y también más necesarios en el conjunto de la obra. Bueno, por último, se habló acá de la posibilidad de que la UNASUR sea la herramienta, el instrumento institucional que le dé cauce a esa integración. ¿Cómo viene al respecto la mano y qué opinión tiene usted? Acho que si essa for uma opinião majoritária, tem que ser concertada, porque a UNASUR é um instrumento, não é uma nação, não é uma finalidade imediata. A finalidade imediata é a comunhão da integração. E UNASUR pode ser um bom instrumento reformatada de acordo com as possibilidades concretas de América del Sur. Pepe Mujica dijo que si la integración no se hace carne en el pueblo, no tiene destino. ¿Qué significaría que se tiene que hacer carne en el pueblo, que la gente vea que la integración la favorece? Es fundamentalmente una comprensión de que cada conquista que se hace en la integración sea una conquista de promoción social, tanto de la identidad nacional como de la protección social, la base productiva instalada en América Latina que se integre de forma solidaria y que promueva los derechos humanos. O sea, tiene que se integrar en la cotidianidad de la comunidad. Esta es la mensaje de Mujica que yo comparto integralmente.
Muchísimas gracias, Tanso. Bueno, esto era parte de la nota que hacía Jorge Cuello con Tarso Genro, quien es exgobernador del estado de Río Grande, de Brasil, y ahora vamos a escucharlo a Jorge en conversación con Mónica Javier, quien es ex senadora y dirigente del Frente Amplio del Uruguay. Escuchemos qué comentaban allí en el marco del coloquio de Montevideo por la integración sudamericana. Bueno, estamos acá con Mónica Javier. Recién acaba de finalizar el coloquio de Montevideo por la integración sudamericana, acá justamente en Montevideo, en Uruguay, y bueno, con una apertura que fue el viernes con Pepe Mujica y la presencia virtual de Samper, y hoy con un debate de muchos temas que arrancó a la mañana y acaba de culminar. Bueno, ¿por qué no nos contás quiénes se organizaron y qué se trataron estos 2 días? Bueno, primero que nada, un gusto estar con ustedes. Esto comenzó hace año y medio, como un grupo de reflexión por Zoom, todavía quedaban los coletazos del COVID, hablando sobre la necesidad de la integración en nuestra Sudamérica, en la identidad suramericana. El año pasado, sobre noviembre, fines de noviembre, diciembre, hicimos una carta que resumía la necesidad de que los presidentes reflexionaran sobre el tema de la integración y la imprescindible necesidad, vaya la redundancia, de comenzar a caminar en ese sentido. En esta iniciativa estuvo originariamente Nuevos Paradigmas de Brasil. Tarso Genro es el compañero que está al frente de eso. La Fundación Chile 21, uno de sus integrantes muy activo, Carlos Ominami, y luego se sumaron acá ya en Montevideo la operativa de la Liber Seregni y de la Friedrich Ebert Uruguay. Nosotros estuvimos durante todo ese tiempo tratando de buscar las mejores formas de sensibilizar con este tema. Y entonces, entendiendo que hay una agenda que tiene que ser una agenda concreta, que le traduzca a la gente beneficios concretos, que entienda que la integración, como la política en general, se ocupa de ellos, aunque ellos no se ocupen o pretendan no ocuparse de la política y en este caso específicamente de la integración. Entonces, ¿quién puede decir que no sufrimos los pueblos sudamericanos con la falta de integración después de haber tenido una UNASUR en la que el tema de la salud dio resultados concretos y recuerdo reducciones muy significativas de los costos, por ejemplo, de las medicinas para determinadas enfermedades, y que frente a la pandemia, el sacudón más grande que hemos tenido, no tuviéramos ningún tipo de defensa ni para las vacunas, ni para la medicación, ni para los insumos. Bueno, creemos que ya han sido claros, esta no es la última pandemia. Hay que estar preparados, no solo para las contingencias más dramáticas, también para mejorar nuestras condiciones cotidianas. El tema de la salud es uno de ellos. El tema de la defensa, imagínense ustedes, somos la única región con efectiva paz, o por lo menos una región de paz. No entremos en otras disquisiciones. Hay que mantener esa paz y por tanto hay que poder interactuar entre los diferentes gobiernos. Hay que además ser una voz que pese en el mundo reclamando que la guerra debe cesar. Y no hay forma de que nuestra voz pese en el mundo si cada uno toca una sinfonía diferente. Esto no significa en absoluto no reconocer la diversidad. Por el contrario, algo que estuvo presente en toda la jornada de ayer y de hoy es que tenemos que ser flexibles, que tenemos que entender las diferentes velocidades y preocupaciones e intensidades de determinados temas según los países, pero que ello, sin embargo, no puede llevarnos a esa desintegración que hoy vivimos. Entonces, hubo una frase de Celso Amorín que pareció bien clara. Aunque hoy la integración es más difícil que en otros momentos, queda claro que es aún más necesaria. Y creo que ahí resume la voluntad de ser flexibles y de cumplir con el objetivo sin estar sometidos a los vaivenes de
alianzas que cambian según el color ideológico que predomina en los gobiernos de la región. Por último, ahí se hizo una declaración final con el objetivo de ser presentada al presidente Lula, que va justamente él estos días a recibir a presidentes de la región, justamente para charlar de estos temas, además del ámbito más formal o protocolar institucional, también en una especie de retiro, como lo han dicho acá, o de un ámbito más informal. ¿Cuáles son las cosas que se quieren transmitir de esta reunión a los presidentes del sur concretamente para esta reunión que se va a hacer esta semana? Bueno, que acá hay un grupo que está para apoyar, que se alegra de que esta reunión suceda, y que hay un grupo que está para apoyar y que tiene vocación de seguir juntando junto a otros esfuerzos en ese sentido. Por ejemplo, en el día de hoy hubo gente vinculada a las universidades públicas y a diferentes iniciativas que sin duda tienen que estar consideradas en esto de que la región pueda salir adelante parándose en sus propios pies. Entonces, sensibilizar a la sociedad depende de que muchos lo hagamos. Esta no es tarea exclusiva de los gobiernos. Y ese también es un gran compromiso. Por eso en el día de hoy estuvimos viendo los temas desde el lado del mundo del trabajo, en particular de los trabajadores. Por diferentes circunstancias no se dio la participación de empresarios, pero nos parece fundamental. Y de todo lo que significa pensar en que los ciudadanos y las ciudadanas de la más tierna edad, desde la escuela, comprendan la integración. Ir a nuestros orígenes como países, reivindicar el espíritu de nuestros grandes independentistas y poder así, hacer un camino en el que vamos a ir juntos, aunque unos vayan más rápido que otros y aunque unos vayan con más entusiasmo que otros o convicción, pero lo importante es caminar en ese sentido. Esto es como una maratón donde van todos, viste, una cosa de largo aliento, una carrera de largo aliento. Exacto. Donde van algunos primero, otros a otra velocidad, pero bueno, lo importante es llegar a la meta final. Bueno, acá nos están diciendo, muchísimas gracias, Mónica, por esta nota y estamos en contacto. Un gusto, un abrazo. Bueno, un capo, don Jorge Cuello, haciendo esta nota. En este caso escuchábamos la charla con Mónica Javier, ex senadora y dirigente del Frente Amplio del Uruguay, en el marco del coloquio de Montevideo por la integración sudamericana. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto? Un poco lo que decía ella al final, lo que terminaba diciendo Jorgito, en función de un trabajo conjunto que, más allá de la identidad y de los tiempos de cada país, de la mayor o menor convicción, creo que todos no pueden no estar de acuerdo en la necesidad de esa unión y de recorrer un camino juntos, que, como decía Ernesto Samper, no solo incluye esa voluntad política, sino también una visión económica muy concreta, ¿no? Esta creación de organismos de crédito internacional que tengan que ver con las realidades y tomando en cuenta lo que pasa en el territorio sudamericano, y no depender o dejar de depender o empezar a dejar de depender de fondos monetarios que tienen intereses lógicos, ¿no? Que están manejados y direccionados por sus principales socios, que poco tienen que ver muchas veces con el desarrollo de los países, sino más bien al revés. En la práctica terminan siendo los que préstamos que nos terminan fundiendo. Así que súper interesante. Escuchamos los testimonios de Ernesto Samper, expresidente de Colombia, de Pepe Mujica, expresidente del Uruguay, Jorge Cuello hablando con Tarso Genro, y la última nota con Mónica Javier. Muchísimas gracias, Jorge, y creo que los oyentes de Tendencias te están más que agradecidos. Nosotros seguimos en un rato con más Tendencias. In this proud land we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it
change my name, but no one wants you when you lose. Don't give up, 'cause you have friends. Don't give up, you're not beaten yet. Don't give up, I know. Estamos escuchando a Peter Gabriel con Kate Bush o Bush en este tema que es Don't Give Up, no te rindas. Y yo no me voy a rendir tratando de abrir el WhatsApp, donde tengo una información importante, y mi celular, que es medio viejito. Llamados a la solidaridad a las compañías que venden celulares. Las chiveo durante un mes entero si quieren, pero tráiganme un celular que no me anda más. Es un iPhone muy lindo que me duró bastantes años, como 7 años. Pero claro, ya después de 7 años estas máquinas no funcionan ni para atrás ni para adelante, que es lo que me está pasando. Finalmente lo pude abrir, todo para comentarles una información que me llega muy importante, que ahora no la encuentro, por supuesto, porque como corresponde. ¿Podemos seguir escuchando un poquito a Peter Gabriel? ¿Está ahí de fondo? Avance, Pedro. We don't need much of anything. Don't give up, 'cause somewhere there's a place where we belong. Rest your head. You worry too much. It's gonna be alright. When times get rough, you can't fall back on us. Don't give up. Please don't give up. Got to work hard to feel I can't take anymore. Gonna stand on that bridge, keep my eyes down below. Whatever may come and whatever may go, that river's flowing. That river's flowing. Bueno, nos llegó información que tiene que ver con Maximiliano Carlos Pico, quien es concejal de Juntos por el Cambio, del bloque Juntos por el Cambio de Tigre. Esta denuncia y lo que nos ha llegado en realidad no es una denuncia, sino es información sobre una denuncia que fue presentada por abuso sexual con acceso carnal, que está tramitando en el juzgado de San Isidro, con una carátula que no vale la pena mencionar aquí, pero cualquiera que quiera tener acceso a esta información nos la puede pedir, que la verdad que preocupa, ¿no? Por supuesto es una denuncia, el hombre es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, pero creo que merecía ser comentado este hecho. Ya pasó algo parecido también con Matías Casareto, concejal, que fue electo en la lista encabezada por el ex actor Segundo Cernadas, candidato a intendente por Juntos, por el sector del PRO en Tigre, quien también fue denunciado por su expareja cuando apareció un video que se filtró en las redes sociales, donde el ex edil la amenazaba violentamente. Ante esa situación, la medida que se tomó oportunamente fue apartarlo del cuerpo, cosa que le cayó, por supuesto, mal al concejal acusado, que provenía del vecinalista Partido Acción Comunal, fundado por el ex intendente Ricardo Ubieto. La cuestión es que ahora entonces está presentada esta causa, vamos a seguir el tema para ver qué pasa con esta investigación, que fue publicada por un medio local. El medio local misteriosamente luego borró esa publicación, desapareció también del buscador de Google esta información, pero nosotros nos remitimos simplemente a la causa que está ya en proceso en la justicia y vamos a informarlos seguramente en este programa sobre cómo va a ser el devenir de la misma. Maximiliano Pico, en este caso,
entonces es el protagonista de esta denuncia, que prometemos en futuros programas comentarles qué suerte tiene. 16:56. Nosotros ya nos tenemos que retirar de Tendencias. Por supuesto, no me he olvidado del gran Miguel Aldet, que nos trae esos pensamientos que nos dejan reflexionando, nos dejan pedaleando, a veces en el aire. Y es difícil pedalear en el aire, porque sí, porque es difícil. ¿Y por qué no? Así que nos retiramos con su gran palabra. Nos retiramos cabizbajos, pensando, meditando estas palabras del gran Miguel Aldet. Nos reencontramos el martes que viene en Tendencias, gracias a Javier Martínez, a todo el equipo de Comedios, al señor José Venturini, a Laura Arezzo y a todos los que nos ayudaron en Tendencias, particularmente hoy a Jorge Cuello, que se regastó, y a todos, por supuesto, los que hacemos Tendencias. Chau, hasta el martes que viene y nos quedamos con el gran Aldet. ¿Qué nos dice? A continuación, en Tendencias escucharemos las reflexiones del argentino bonaerense Miguel Aldet. Sí, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo les va, queridos? ¿Cómo están ustedes? Bueno, nada, ustedes saben que a mí me gusta cuidarme mucho, ¿no? Tengo mis cremitas a la mañana, me pongo siempre, y bueno, tengo una crema que me la tengo que poner con los ojos cerrados, sí, porque, no sé, dice Nivea. Esas fueron las reflexiones de Miguel Aldet, argentino bonaerense en Tendencias. Tendencias. Conté de testamento, conté de tenaz, conté de totalitario, conté de trampa, conté de tranquilidad, conté de tapujo, conté de títere, conté de taquilla, conté de tesón, conté de tumba, conté de tosudo, conté de transmitir, conté de trampa, conté de trascendente, conté de tedio, conté de tempestad. Conté de tilo, sí. Watching the clock, it's 4 o'clock, it's got to stop. Tell him, take no more. She practices her speech as he opens the door. She rolls over. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.